Bienvenidos, les presento a continuación la ponencia que hemos realizado el doctor don Agustín Domingo Moratalla y yo quien les habla, Isidro Catela, titulada Experiencia del silencio y antropología de la esperanza para una educación hiperconectada. Nuestra ponencia parte de la constatación de una realidad a la que todos tenemos acceso y de la que seguro que tenemos una experiencia sensible que nos es fácil reconocer, ¿no? Con ese verso de una conocida canción de Sabina, dice ruido, 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 y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar, nos estamos situando en el contexto del propio simposio, el contexto de una educación hiperconectada, que en muchos casos ha sustituido la conversación con todo lo que antropológicamente supone la experiencia de la conversación con el otro por una simple conexión. Una conexión que duda cabe, tiene muchísimas ventajas, lo hemos experimentado también durante el tiempo de pandemia global, esta pandemia global de la historia, la primera pandemia global de la historia que hemos vivido, que estamos viviendo, y en la que las pantallas nos han ayudado de forma decisiva. Pero no podemos obviar que una educación hiperconectada es una educación que agota, que se carga por completo el asombro que hemos puesto como condición necesaria como para una verdadera experiencia educativa. Entendemos que no es fácil ir a contracorriente y que la propuesta que estamos realizando es una propuesta en la que debemos tener claro de principio que educar es cada vez más resistir. Una resistencia íntima, en palabras de Josep María Esquirol, como voy a presentar a continuación, pero una resistencia, al fin y al cabo, y una resistencia que ha de ser creativa, y una resistencia que no puede desconocer que estamos atravesando un momento histórico en el que nuestra sociedad se reconoce por eso que Byung-Chul Han dice, la sociedad del cansancio, en la que en la sociedad del cansancio tan unida a la sociedad del rendimiento corre el riesgo de convertirnos a cada uno de nosotros en consumidores consumidos. En una sociedad del cansancio, que en palabras de Han produce individuos agotados, es que no llego, es que mi día tiene 25 horas sobre 24, y por eso fracasados y depresivos. Nuestra educación, la educación que tanto amamos, los que nos dedicamos a ella, no se libra de esta amenaza. Y creemos, por lo tanto, que nos debemos tomar en serio, hablando de educación y de innovación, como vamos a contar a continuación, que el silencio es toda una innovación educativa, una innovación radical que va a la raíz. Y que esa primera arma que en esta batalla cultural, en esta batalla educativa a la que nos enfrentamos, tenemos que coger entre las manos, es la de la resistencia a la que se nos está invitando. De hecho, tenemos experiencia y también este tiempo de pandemia, de clases en remoto, síncronas, asíncronas, sistemas híbridos, nos ha mostrado cómo la sociedad del cansancio produce, entre comillas, también profesores y alumnos agotados, hiperconectados, para los que la desconexión se presenta como una toma de postura contracultural, una verdadera innovación educativa, como decimos, una resistencia íntima, en palabras de Esquirol, que para ser fecunda no ha de replegarse sobre sí, sino abrirse a la comunidad y al bien común. Esta es la tesis de la ponencia que presentamos, que desarrollamos ampliamente en el texto escrito, ¿no? El arma educativa acaso más revolucionaria del tiempo que nos toca vivir, con la que cuentan los centros hoy, es la gestión del auténtico silencio y el adecuado uso de la palabra. Gestión del auténtico silencio, que vamos a tratar de definir a continuación, ¿verdad? E íntimamente, estrechamente ligado con esto, el adecuado uso de la palabra. Es muy difícil organizar la convivencia en cualquiera de sus ámbitos y dimensiones si no aprendemos a descubrir, a valorar, a gestionar y a administrar el silencio.
Sin esta clave nunca entenderemos la devaluación del hombre actual porque no nos tomamos en serio el valor de la palabra, el valor que la palabra tiene en la educación. Y sobre todo porque no acabamos de proponer una antropología a la altura de los tiempos, que comprenda y trate de dar respuesta a las grandes preguntas que todo hombre lleva en su corazón. No hablamos de cualquier tipo de silencio. En este sentido, y de la mano de autores muy variados, con los que seguimos un fino hilo, tratamos de sacar factor común entre ellos, no son autores muy distintos, como los que tienen en pantalla, pues, Axel, Muñiz, Riquer, Medinas. Proponemos aquí una experiencia educativa en torno a lo que llamaremos un silencio capacitante. Un silencio que nos capacita, que va necesariamente esta experiencia acompañada de una antropología para la esperanza. Un silencio capacitante que, lejos de replegarse, como hemos dicho, se despliega, es atrevido, va hacia adelante, para hacer nacer una palabra nueva y una comunicación significativa, muy frecuentemente en el encuentro con el otro. El silencio, decimos tomando este texto de Levinas sobre el que reflexionamos en nuestra ponencia, el texto, el silencio no es una simple ausencia de palabra. Con esa analogía, ¿no?, que la entendemos también, ¿no? La paz no es solo la ausencia de guerra, esa puede ser la paz de los cementerios. Bueno, este sería, permítanme la analogía, una suerte de silencio de los cementerios, ¿no? El silencio no es una simple ausencia de palabra. La palabra está en el fondo del silencio como un reír pérfidamente retenido, ¿no? Es lo contrario del lenguaje. El interlocutor ha dado una señal, pero se ha desprendido de toda interpretación. Este es el silencio que espanta, ¿no? Bueno, para nosotros, en ningún caso, el silencio es una simple ausencia de palabra. No tiene nada que ver con ese silencio que nos va a capacitar y que va a propiciar la comunicación significativa. Este texto es de Lluís Duc, en su libro Vida cotidiana y velocidad, ¿no? Les indico solo algunas de las cuestiones que en él aparecen, ¿no? Nos está proponiendo, como hacemos nosotros al final, les voy a proponer yo ahora un mundo, una propuesta, en nuestro caso educativo, entre el sosiego y la velocidad, ¿no? En un mundo con un rumbo incierto, turbulento y ruidoso, solo un inteligente y sano equilibrio entre sosiego y velocidad, entre permanencia y cambio, entre pacificación y aceleración, permite que sea posible una convivencia desde la perspectiva del otro, es decir, simpáticamente, en el sentido positivo e incluso creativo y conciliador que Max Scheler otorgaba al término simpatía, ¿no? Lo que les estamos proponiendo no es una educación reactiva, ¿no? Esa resistencia íntima de ser creativa y por lo tanto proactiva, ¿no? No les estamos proponiendo una desconexión sin más, una suerte de actitud ludita o tecnófoba, sino una desconexión reflexiva, ese equilibrio entre el sosiego y la velocidad en la vida cotidiana. ¿Para qué? Para hacer emerger así una renovación de las prácticas educativas, de nuestras prácticas educativas, que las repensemos, ¿no? Y que surjan así con una creatividad y una fuerza que nos haga replantearnos a nosotros la propia propuesta que estamos ofreciendo y nos orienten hacia el diálogo, hacia el encuentro con el otro. Nuestra propuesta de silencio capacitante requiere comunidades educativas dispuestas a prácticas de aprendizaje que no tengan miedo a la desconexión reflexiva, es decir, que faciliten el acceso a una interioridad solidaria como primer peldaño para renovar una antropología de la esperanza. Se lo planteo con propuestas diferentes, desde una fundamentación teórica. En la obra que tienen en pantalla, Me desconecto, luego existo, propuestas para sobrevivir a la adicción digital, que comienza desde ese fundamento teórico de hacer el dibujo de la sociedad de las pantallas, de una sociedad de educación hiperconectada, para terminar dándoles propuestas concretas
que tanto en la educación del ámbito privado, entre padres e hijos, como en el ámbito de la escuela, entre profesores y alumnos, nos pueden ser de gran utilidad, creemos, para conseguir al final esta propuesta fecunda, esta comunicación verdaderamente significativa, que no se puede dar en ninguno de los casos si seguimos por la pendiente resbaladiza que nos lleva hacia el vértigo de la comunicación omnipresente, absolutamente interconectados en un mundo que ha entendido que el silencio es un lujo que no se puede permitir y que por lo tanto creemos firmemente que desde esa postura ha hecho trizas cualquier concepto bueno y verdadero de educación. Muchas gracias.